Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema El arte y la educación inca. Expresiones artísticas incas. Los incas dejaron muchas evidencias de su grandeza. Una lengua que perdura, sorprendentes caminos, conocido como Capac Ñan, costumbres y tradiciones que aún se conservan. Pero también queda de ellos un amplio legado artístico en arquitectura, textilería, cerámica, metalurgia, entre otros. La arquitectura, su rasgo más notorio es la monumentalidad y el principal material de construcción empleado fue la piedra. Algunas de sus características son el tallado de la piedra y el ensamblado perfecto. Entre las uniones no puede pasar una hoja de papel. Los bloques de piedra que emplearon eran rectangulares, grandes y pequeños. En sus construcciones abundan las portadas y ventanas trapezoidales. Las construcciones mantenían una armonía con el medio geográfico. Ahí tenemos justamente esta fotografía de los exteriores, probablemente de la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Se puede observar ahí justamente el trabajo hecho a base de piedra. Bien, entonces, generalmente los templos y palacios fueron de una sola planta. Tenían techos de paja en forma circular con una inclinación para que el agua de las lluvias cayera. En ellos residía el funcionario imperial de la zona, los funcionarios cusqueños, tropas del ejército, entre otros. En cuanto a la metalurgia, el pueblo chimú transmitió a los incas su habilidad para el trabajo de los metales preciosos. Este conocimiento permitió a los incas perfeccionar la elaboración de sus adornos para uso ritual, joyas del soberano y de la nobleza, entre otros. Mención especial merecen los artefactos de uso doméstico entre la población, como las agujas para coser, los cuchillos, otumis, punzones, cinceles y hojas para uso agrícola. Entre las técnicas que utilizaron los incas para la elaboración de estos materiales se encontraba la aleación de metales. Por ejemplo, mezclar oro y plata con el cobre. Según los cronistas españoles, cuando ingresaron al Coricancha, templo inca dedicado al sol, los decorados con el oro eran sorprendentes. Todo fue llevado por los conquistadores como botín. En cuanto a la música y la literatura, al igual que la danza, la música en el Tahuantinsuyo desempeñó un papel bastante importante. Las melodías se basaban en 5 notas musicales. Por eso se dice que la música incaica era pentáfona y eran ejecutadas con instrumentos como la quena, la tinya o huáncar y la zampoña, ¿no? La tinya o huáncar era justamente un tambor grande, ¿no? Y la zampoña compuesta, ¿no?, por varios tubos, ¿no?, que permitía, ¿no?, emitir diversas notas. Como los incas no tuvieron escritura, la literatura fue oral, aunque la autenticidad discutible destaca la obra dramática llamada Ollantay, cuya transcripción más antigua data del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de los años de 1700. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos la textilería. En los Andes, los textiles tenían un alto valor religioso y económico, incluso desde mucho antes que los incas, pues de la calidad del vestido dependía el nivel social de la persona. Algunas características de la textilería son: los materiales eran de lana de camélidos y algodón. Los cumbi, o sea, los tejidos más finos, tuvieron diseños geométricos y figuras estilizadas y simétricas, elaboradas con lana de vicuña y algodón. Y los tejidos se teñían con tintes naturales, cuyos colores se preservan hasta hoy. Tenían un alto valor religioso y económico, ¿no? Entonces acá a la derecha podemos apreciar justamente un cumbi, ¿no?, un tejido hecho a base de la lana de vicuña y que estaba justamente teñido con diversos colores. En cuanto a la cerámica, los incas elaboraron un tipo especial de cerámica que destaca por su presencia de figuras geométricas y por la sobriedad de su diseño. Entre las manifestaciones más comunes de su cerámica se encuentra el urpu o aríbalo, cántaro cuya base terminaba en punta
y que servía para depositar y almacenar agua o chicha de jora, ¿no? Aquí podemos ver justamente a la derecha, ¿no?, esta imagen de este urpu o aríbalo, ¿no?, con base puntiaguda, ¿no?, esta boca abocinada, y presenta justamente asas o agarraderas a ambos lados. En cuanto a la educación en los tiempos de los incas, entonces, así como a nivel social existieron diferencias, en la educación también existía una educación para los nobles y otra para el pueblo. La educación de la nobleza estaba destinada a formar los futuros gobernantes y funcionarios. Era una educación especializada y exigía el estricto cumplimiento de las obligaciones. Los nobles eran instruidos en un centro llamado Yachayhuasi o Casa del Saber y educados por maestros denominados amautas, considerados los hombres sabios del imperio. Y en cuanto a la educación para el pueblo, los hijos de las personas del pueblo eran educados de forma práctica por sus familias y dentro de sus comunidades o ayllus. Este tipo de educación estaba a cargo de los padres y de los más ancianos, quienes transmitían sus conocimientos, habilidades y experiencias sobre agricultura, moral, caza, religión, pesca y sus propias manifestaciones culturales. Esta educación se orientó a asegurar la mano de obra necesaria para la producción agrícola. Como dato curioso podemos mencionar, según el cronista español Martín de Murúa, la educación física y el entrenamiento militar fueron asignaturas importantes en la educación de la nobleza inca. La preparación se iniciaba aproximadamente a los 13 años y concluía a los 19 con la realización del huarachico, la ceremonia especial para probar la fortaleza física de los jóvenes. Pasamos a la siguiente página del texto y ahí vamos a encontrar este título: La civilización maya. Origen, sociedad y economía. La civilización maya se ubicó en los actuales territorios de la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec en México y Guatemala, Belice, Honduras y una pequeña parte de Nicaragua. Historia y periodos de esta cultura. La historia maya pasó por 3 periodos: el llamado preclásico, clásico y posclásico. El periodo de esplendor ocurrió entre los años 250 y 900 después de Cristo, cuando las ciudades de la región de Yucatán experimentaron un importante desarrollo político y también social. Los mayas fueron un pueblo organizado en clases sociales, con un sistema económico basado en la subsistencia y una división del mundo que incluía la creencia en varios dioses, o sea, tenían una religión politeísta. Su cultura sorprende por la precisión de sus cálculos astronómicos y sus imponentes restos arquitectónicos. Conocieron el valor matemático del cero y también la escritura. En Mesoamérica representó una de las más avanzadas en esta parte del continente. Entonces, aquí podemos apreciar a la izquierda, en la parte inferior, este mapa de la ubicación geográfica de la cultura maya, ¿no? Acá destaca sobre todo la península, ¿no?, esta península llamada de Yucatán, ¿no?, y la zona de extensión que abarcó justamente esta cultura. Una sociedad estratificada. La sociedad maya estuvo dividida entre una mayoría que labraba la tierra y una pequeña casta noble y sacerdotal que ejercía las funciones de gobierno. Se trataba de una sociedad estratificada, o sea, habían estratos sociales. En su base se hallaban los Atshembal Winnicops, hombres inferiores, los Memba Winnicops, trabajadores, y los Yalba Winnicops, gente del pueblo, pero libres, quienes trabajaban para la ciudad. A su vez, sobre ellos estaban los comerciantes, los jefes locales, los sacerdotes, la nobleza y el gobernante. La economía basada en la agricultura. Los mayas destacaron por haber desarrollado una gran civilización en medio de una geografía hostil, o sea, difícil, dura. Debido a las características del territorio que ocuparon,
Practicaron una agricultura itinerante, la cual consistió en la quema de algunos bosques para lograr terrenos agrícolas y para que mediante los residuos se fortalezca la tierra, ¿no? O sea, con la quema de los bosques, esa ceniza que quedaba era utilizada como fertilizante, ¿no? Para abonar la tierra. Para el sustento de la población, las familias recibían de los dirigentes de cada ciudad un lote de tierra cultivable. Ello les permitía mantenerse y producir incluso un excedente, o sea, un sobrante para las autoridades. Cultivaron el maíz, la calabaza, la oca, el frijol, el tabaco, el algodón, entre otros productos. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos logros culturales mayas. Los mayas descubrieron el valor del cero, lo cual es una prueba de que pudieron realizar cálculos complejos. También dejaron diversos testimonios escritos sobre su mitología y rituales en paredes o estelas de piedra. Los documentos que produjeron reciben el nombre de códices, como el Códice Dresde, el Código Pérez, el Codex Tro, etc. Los documentos mencionados anteriormente fueron empleados como calendarios religiosos y en su interior se encontraron información relacionada con la agricultura, el clima, la astronomía, entre otros. Culto a los dioses de la naturaleza. Como muchas otras culturas antiguas, los mayas consideraron el tiempo cíclico y que por lo tanto el mundo había sido creado y destruido por varios dioses en varias oportunidades. Asimismo, rindieron culto a divinidades vinculadas con las fuerzas de la naturaleza y realizaron sacrificios humanos como una forma de restaurar el equilibrio en el cosmos. El poder espiritual y político de los mayas se concentró en los sacerdotes, quienes difundieron la religión y se interesaron en la astronomía y en las matemáticas. En cuanto al mito de la creación, los mayas han dejado diversos testimonios escritos sobre su mitología y rituales. Para los mayas el primer hombre fue hecho de barro, que no duró mucho tiempo y se deshizo. Después los dioses crearon un hombre de madera, que no tenía alma ni razón, motivo por el cual también fue destruido. Finalmente los dioses crearon un hombre con masa de maíz blanco y maíz amarillo. Este caminaba, hablaba y agradecía a los dioses por crearlo. Por ello los mayas se hicieron llamar los hombres del maíz. Esta leyenda, así como otras, se encuentran recogidas en una antigua recopilación sobre mitología e historia denominada Popol Vuh. Aquí podemos apreciar justamente los principales dioses de los mayas. Onatku era el creador, Insanna, dios de los cielos, del conocimiento, Ixchel, esposa de Insanna, Kinich Aau, dios del sol, Chaat, dios de la lluvia, Kukulkan, importante dios que creó la vida por medio del agua y enseñó a los hombres a producir fuego, Apuch, dios y rey del inframundo, Ixchel, diosa de la luna, Yun-Kaax, dios de la agricultura y la vida. La vida cotidiana maya, como símbolo de prestigio social, los nobles mayas practicaron la deformación de sus cabezas con tablas que empleaban para aplastar los cráneos. También se limaban los dientes hasta dejarlos puntiagudos y en sus cuerpos se incrustaban láminas de jade y otros materiales. Su indumentaria era muy ligera, pero elaboraron adornos de gran belleza con hilos y plumas, los que empleaban para cubrir sus cuerpos. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.